La columna vertebral es un sistema funcional poliarticulado que está constituido por la superposición de segmentos rígidos o pasivos, que serían las vértebras, y segmentos móviles o activos, que lo comprenden las articulaciones y los medios de unión. En una vista de perfil de la columna vertebral, observamos que existen dos curvas de concavidad posterior, llamadas lordosis, y las encontramos en las regiones cervical y lumbar, y dos curvas de concavidad anterior, llamadas sifosis, en las regiones dorsal y sacrococcígea. Describiendo cada segmento, la columna cervical se extiende desde el occipital, y son 7 vértebras cervicales, o sea que se extiende de C0 a C7, es la región más móvil de toda la columna vertebral. Su principal movimiento es la flexoextensión, aunque no el único, pero lo veremos más adelante en el apartado de columna cervical. Luego la columna dorsal se extiende desde la primer dorsal hasta la articulación entre D12 y la primer lumbar. Es la región que presenta significativamente menos movilidad que el resto de la columna, debido a la presencia de la caja torácica, particularmente la zona comprendida entre D1 y D6, ya que las costillas están más vinculadas al esternón. En esta región el principal movimiento es la flexioextensión y en menor medida la inclinación. La rotación es muy escasa debido a la disposición de las carillas articulares que están orientadas en un plano más vertical. El cuerpo presenta mayor volumen que una vértebra cervical, ya que soporta mayor peso, soporta el peso del cuerpo y el de la fuerza de gravedad. El agujero vertebral es redondo y presenta carillas articulares para las costillas en las apófisis transversas. Luego la columna lumbar se extiende desde L1 hasta la articulación entre L5 y C1, o sea, la primer sacra, es el sector que presenta una movilidad intermedia entre el sector cervical y el dorsal. Su principal movimiento es la flexoextensión y la inclinación. La rotación entre cada segmento lumbar se encuentra muy limitada por la orientación de las carillas articulares, que son verticales, y una curvatura que determinan un centro instantáneo de rotación, ubicado a nivel de las espinosas. Presentan el cuerpo más voluminoso de toda la columna vertebral. Su agujero vertebral es triangular y las apófisis espinosas son gruesas, planas y cuadriláteras. La columna sacra, por último, se extiende desde S1 hasta la articulación entre S5 y el coxis. Las vértebras sacras y coxígeas no tienen movimiento, ya que están unidas entre sí, formando el hueso sacro y el hueso coxígeo, respectivamente. Aquí va la primera duda a investigar por ustedes, y deberían averiguar cómo se forman las curvas, ¿sí?, durante el desarrollo, y para qué se disponen, ya sea de forma individual en cada segmento, y cuál es la función y para qué se disponen así en forma global, ¿sí?, a lo largo de toda la columna. Bien. Dijimos al principio que la columna está constituida por la superposición de segmentos rígidos o pasivos y segmentos activos o dinámicos. Las articulaciones intervertebrales, que son estas que aparecen en la imagen, son las que constituyen estos segmentos. Cada segmento pasivo va a estar compuesto por un sector anterior, ocupado por el cuerpo vertebral, y un sector posterior, donde encontramos los pedículos, que es el punto de unión entre el cuerpo y el arco posterior, las carillas articulares, las láminas y las apófisis transversas y espinosas. Luego, el segmento dinámico o activo va a estar constituido por el disco intervertebral, el ligamento vertebral común anterior, el ligamento vertebral común posterior, el ligamento amarillo, el ligamento intertransverso, el ligamento interespinoso, los forámenes, el espacio articular de la cápsula y sus ligamentos.
Existen diferencias entre las vértebras cervicales, dorsales y lumbares, pero sus mayores diferencias van a estar ubicadas en el sector posterior, o sea, en el arco posterior de las vértebras debido a su funcionalidad y a las características de movimiento según sus posibilidades o limitaciones. Entonces, ¿cuál sería la función acá del disco intervertebral y de los ligamentos? En cuanto a la movilidad general de la columna, están principalmente realizados sobre un plano sagital, por lo tanto, sus principales movimientos son de flexión y extensión, más la flexión que la extensión, y luego, en rango de amplitud, continúan la inclinación y la rotación. La gran amplitud de movimiento se basa en la sumatoria de los pequeños grados de movilidad que tiene cada uno de los segmentos funcionales. Esta gran capacidad de movimiento implica inestabilidad. Entonces, ¿cuáles son las estructuras responsables de lograr que la columna sea una columna estable? Luego, exceptuando el segmento comprendido entre el occipital y C2, la columna constituye un sistema organizado sobre un trípode de apoyo, constituido por el disco intervertebral y las dos articulaciones interapofisiarias, que le otorga a cada segmento funcional 3 grados de libertad, que permiten giros alrededor de 3 ejes. El eje transversal para la flexión-extensión, el eje vertical para la rotación y el eje antero-posterior para la inclinación. Y por otra parte, sobre todas las estructuras actúan 3 fuerzas o solicitudes: axial, de torsión y de cizallamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el disco intervertebral cuando la columna realiza sus movimientos? Bien, veremos que durante la flexión lo que sucede es que el núcleo se desplaza un poco hacia atrás, el disco, al ser pinzado por delante, tiende a desplazarse hacia atrás, las láminas y las apófisis espinosas se van a separar. Durante la extensión, los cuerpos vertebrales van a bascular hacia atrás, entonces las apófisis articulares que están en fuerte contacto van a comprimirse. El disco bosteza por delante y queda pinzado por detrás. El núcleo pulposo se desplaza hacia adelante, las apófisis espinosas y las láminas se acercan. Durante las inclinaciones laterales, el disco queda comprimido por el lado cóncavo y bosteza por el lado convexo. El núcleo se desplaza hacia el lado convexo y hay alejamiento también del lado convexo de las apófisis articulares y que se deslizan de manera divergente. Y durante las rotaciones las fibras del disco se tensan. Esto hace que cuando una está en tensión la otra esté distendida y debido a la torsión se producen 2 efectos simultáneos: la tensión de las fibras y la disminución de la altura del disco. Esto produce que el núcleo se comprima. Entonces, sabemos qué es lo que sucede con el disco intervertebral durante los movimientos. ¿Qué es lo que sucede con el resto de las estructuras? ¿Cuáles se tensan durante la flexión? ¿Cuáles se tensan durante la extensión, rotación, inclinación? ¿Lo averiguamos? Hasta acá tenemos generalidades de columna. Con todo esto podemos entrar a profundizar ahora la columna cervical. La organización de la columna cervical en conjunto presenta una curva de concavidad posterior que la llamamos lordosis cervical. Por las características anatómicas y funcionales en esta región cervical, vamos a dividirla para su estudio en 2 regiones. Un raquicervical superior, que comprende el hueso occipital, C1 atlas y C2 axis. Y luego tenemos un raquicervical inferior,
que comprende la articulación entre la mitad inferior de C2, C3, C4, C5, C6 y finalmente termina en la última vértebra cervical que es C7. A nivel C0-C1 se articula por medio de una articulación sinovial de tipo anartrosis entre los cóndilos del occipital y las masas laterales del atlas. El atlas presenta dos masas laterales unidas entre sí por un arco anterior y otro posterior. La cara superior de las masas laterales tiene la cavidad glenoidea para articular con los cóndilos del occipital, y en la cara inferior tiene la carilla que va a articular con el axis. De la cara externa de las masas laterales nacen sus apófisis transversas. El arco anterior presenta en su parte anterior el tubérculo anterior del atlas y en su cara posterior la carilla articular para el diente del axis. La vértebra C2, axis, presenta un cuerpo vertebral en donde en su cara superior presenta dos carillas articulares y una apófisis odontoides que va a articular con el atlas. Las apófisis transversas están perforadas para darle paso a la arteria vertebral. Su apófisis espinosa es bituberculosa. En la cara inferior presenta carillas articulares para articular con C3. La unión de estas dos vértebras cervicales están aseguradas por dos articulaciones. El atlas con la apófisis odontoides del axis y por otro lado las masas laterales del atlas con las superficies articulares del axis. El movimiento se produce a nivel del centro de la apófisis odontoides del axis. La carilla inferior de las masas laterales rueda y se desliza al mismo tiempo sobre la superficie superior del axis. Es una articulación sinovial de tipo trocoide. En la región posterior se encuentra el ligamento transverso que al ser deformable otorga cierta flexibilidad a la articulación. Las articulaciones uncovertebrales son articulaciones que se encuentran en el interior de la cápsula articular. Son articulaciones de tipo artrodia y contribuyen a estabilizar la columna cervical en los movimientos de flexión-extensión por medio del deslizamiento de las carillas articulares. Existen a lo largo de la columna cervical 12 articulaciones uncovertebrales. A nivel C1-C2, el principal movimiento es la rotación, y luego siguen en amplitud de movimiento la flexión y la extensión. No es posible a este nivel C1-C2 el movimiento de inclinación debido a la disposición de las carillas articulares. Durante la rotación, la apófisis odontoides permanece fija y el anillo osteoligamentoso gira en sentido inverso alrededor de un centro que corresponde al eje de la apófisis odontoides. La cápsula articular se distiende hacia el lado de la rotación y se entensa hacia el lado opuesto. El atlas se desplaza verticalmente hacia el axis con un movimiento helicoidal. En relación al movimiento del raquis cervical inferior, el principal movimiento es de flexo-extensión, el cual se produce gracias a la articulación interapofisiaria por medio del deslizamiento de las carillas articulares en el sentido del movimiento. La extensión está limitada por la tensión del ligamento vertebral común anterior y sobre todo por los topes óseos. La flexión está limitada por las tensiones ligamentosas del ligamento vertebral común posterior, de la cápsula, de la articulación interapofisiaria, del ligamento amarillo, del ligamento interespinoso y de los ligamentos supraespinosos. En cuanto a los movimientos del raquis cervical, vamos a diferenciar
aquellos que realiza el recto cervical superior y los que realiza el recto cervical inferior. A nivel C0, C1, el principal movimiento es la flexión y la extensión. La rotación y la inclinación son movimientos de menor magnitud. Por último, nos quedan los músculos asociados a la columna cervical. Los vamos a distribuir en función a sus planos. A ustedes les quedará después buscar el origen, la inserción y la inervación de cada uno. Pero vamos a ver que en el plano anterior vamos a encontrar a los músculos que van a realizar una acción concéntrica durante la flexión. Algunos de ellos podemos encontrar el largo del cuello, el recto anterior mayor, el recto anterior menor y los esternocleidomastoideo bilateralmente. Para la extensión, los vamos a encontrar en un plano posterior, ¿sí? Serán los que concéntricamente realicen su acción. Entre ellos encontramos el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo superior, el transverso espinoso y los interespinosos. Desde una vista lateral vamos a encontrar los músculos encargados de la rotación y de la inclinación, los cuales algunos van a realizar una rotación homolateral y otros contralateral, en su acción concéntrica. Dentro de los músculos que realizan una rotación homolateral, ¿sí? Es decir, hacia el mismo lado, del lado de la rotación, encontramos también el largo del cuello, el recto anterior mayor, el escaleno posterior, recto posterior mayor, oblicuo inferior, iliocostal y dorsal largo, y para una rotación contralateral, el escaleno anterior y medio, ECOM unilateralmente, transverso espinoso y trapecio. En cuanto a la inclinación homolateral, los músculos también se van a encontrar dentro de una vista lateral y vamos a encontrar al recto anterior menor, escalenos anterior, medio y posterior, recto lateral, ECOM, recto posterior mayor, iliocostal, dorsal largo, transverso espinoso, interespinoso y trapecio. Bien, tenemos una vista posterior, la vista lateral y la vista anterior.